El gran trabajo. Tomo 3. El currículum del soberano. Trivium y quadrivium. Carlos Heredia Fiallo. 2025. Capítulo 9. Geometría, la ciencia de la forma. El número manifestado en el espacio. La segunda puerta. La aritmética reveló el número en su pureza. Abstracto, discreto, sin extensión. Pero el número no permanece abstracto. Se manifiesta. La primera manifestación del número es espacial. El número se extiende, se despliega, adquiere forma. Lo que era cantidad pura se convierte en figura visible, en relación medible, en proporción que el ojo puede percibir. Esta es la geometría. El estudio del número en el espacio. No es matemática aplicada, en el sentido de usar números para medir terrenos, aunque de ahí viene su nombre. Geo, tierra, y metría, medida. En su sentido profundo, la geometría es el estudio de cómo el número se hace visible. ¿Cómo pasa lo abstracto a lo concreto? ¿Cómo lo invisible se vuelve visible? ¿Cómo el principio se convierte en forma? La geometría responde a estas preguntas no con teoría, sino con demostración. Muestra, literalmente, cómo el número encarna. El punto. El uno espacial. Todo comienza con el punto. El punto no tiene dimensión. No tiene largo, ni ancho, ni alto. No ocupa espacio en el sentido ordinario. Es posición sin extensión. Y sin embargo, del punto emerge toda la geometría. El punto es el uno manifestado espacialmente. Así como el uno aritmético es principio de todos los números sin ser el mismo múltiple, el punto es principio de todas las formas sin ser el mismo forma. ¿Qué es una línea? Puntos en sucesión. ¿Qué es un plano? Líneas extendidas. ¿Qué es un sólido? Planos acumulados. Todo viene del punto. Todo retorna al punto. El punto es el origen y el destino de toda forma. Contemplar el punto es contemplar el misterio de cómo lo adimensional genera la dimensión. Como lo que no ocupa espacio es principio de todo espacio. La línea. El 2 en extensión. El punto se mueve. O mejor, el punto se refleja en otro punto. 2 puntos. Y entre ellos, la posibilidad de conexión. La línea es esa conexión. La extensión entre 2 puntos. Es el 2 hecho visible. Es la primera dimensión, largo sin ancho, extensión sin área. Con la línea aparece algo nuevo. La dirección. El punto no tiene dirección. Simplemente es donde es. La línea va de aquí hacia allá. Tiene orientación, tiene sentido, tiene el germen del movimiento. La línea también introduce la distancia. Entre 2 puntos hay un cuanto, más cerca, más lejos. Lo que en aritmética era diferencia numérica, en geometría es separación espacial. Y la línea puede ser recta o no serlo. La línea recta es el camino más corto entre 2 puntos. Es la expresión de la eficiencia perfecta, la ausencia de desviación, la manifestación de la relación directa. Las tradiciones han visto en la línea recta el símbolo de la verdad. Lo que no se desvía, lo que no se tuerce, lo que va directo del origen al destino. La rectitud, de conciencia, de conducta, de palabra, es geometría del alma. El plano. La superficie de manifestación. La línea se extiende lateralmente. O se refleja en otra línea paralela. Aparece el plano. La segunda dimensión. Largo y ancho, pero sin profundidad. Superficie sin volumen. El plano es donde las formas pueden dibujarse. El punto existe, la línea conecta, pero solo en el plano puede haber figura. Triángulo, cuadrado, círculo, las formas que el ojo reconoce. El plano es el espacio de la manifestación bidimensional. Es donde el número, que era abstracto, aritmética, y luego direccional, línea, se convierte en forma cerrada. Una forma cerrada delimita. Hay una dentro y una fuera.
Hay lo que la forma contiene y lo que excluye. Esta es la geometría de toda definición, de todo límite, de toda identidad distinguible. El triángulo. La primera forma. ¿Cuál es la forma más simple que puede cerrarse en el plano? El triángulo. Dos líneas no cierran nada. Forman ángulo, pero no figura. Se necesitan mínimo 3 líneas para delimitar un espacio. El triángulo es la primera forma. La manifestación mínima del cierre. El 3 hecho figura. Por eso el triángulo ha sido símbolo universal de la manifestación, de la creación, de lo que emerge a la existencia. 3 lados, 3 ángulos, 3 vértices. La estructura mínima que puede ser algo. El triángulo 3-4-5 que vimos como mapa del conocimiento es más que metáfora. Es la forma geométrica que codifica la relación entre trivium, quadrivium y sentidos. Sus propiedades no son asignadas. Son descubiertas. Que 3 superíndice 2 más 4 superíndice 2 igual a 5 superíndice 2 es verdad geométrica que ninguna voluntad decreta. Existía antes de Pitágoras. Existirá después de la humanidad. Es ley. El cuadrado. La estabilidad perfecta. Si el triángulo es la primera forma, el cuadrado es la primera forma estable en el sentido de reposo equilibrado. 4 lados iguales. 4 ángulos rectos. Simetría perfecta en 2 ejes. El cuadrado no va a ninguna parte. No tiene la dinámica del triángulo, que siempre apunta. El cuadrado reposa. Es el 4 hecho forma. Estabilidad, fundamento, base. Por eso los fundamentos se llaman fundamentos. Por eso las bases son cuadradas. Por eso el mundo manifestado se representa con 4 direcciones, 4 elementos, 4 estaciones. El quadrivium mismo es cuadrado. 4 artes que forman la base estable sobre la cual la mente percibe el cosmos. El cuadrado también introduce algo crucial. El ángulo recto. El ángulo recto, 90 grados, es la relación de perpendicularidad perfecta. Ni inclinado hacia un lado ni hacia el otro. Es el equilibrio angular, la relación que no favorece ninguna dirección sobre otra. Recordemos. La conciencia es el ángulo recto del triángulo del conocimiento. Es lo que permite que trivium y quadrivium se encuentren en relación verdadera, sin distorsión, sin inclinación. El círculo. La perfección sin ángulos. El círculo es la forma más misteriosa. No tiene lados. No tiene ángulos. No tiene vértices. Es curva continua, infinitamente suave, sin punto distinguible de otro. Y sin embargo, está perfectamente definido. Todos los puntos equidistantes de un centro. El círculo es el 1 hecho forma. Así como el 1 aritmético es completo en sí mismo, sin partes distinguibles, el círculo es completo en sí mismo, sin esquinas ni rupturas. El centro del círculo es como el punto original. No tiene dimensión, pero determina todo. Cada punto de la circunferencia está en relación exacta con el centro. El centro no es visible en la circunferencia, pero la gobierna absolutamente. La circunferencia es la curva perfecta donde todos los puntos guardan la misma distancia con respecto a un centro común. Esta equidistancia no es una mera propiedad geométrica. Es la expresión espacial de un principio de justicia distributiva. El centro no favorece a ningún punto sobre otro, manteniendo una relación invariable con cada uno. Es el orden circular, ni jerárquico ni caótico, donde la multiplicidad se organiza en torno a un principio único sin distorsiones. Las tradiciones han visto en el círculo el símbolo de lo divino, lo eterno, lo completo. El cielo es circular. Los ciclos son circulares. Lo que no tiene principio ni fin se representa con círculo. Y entre el cuadrado y el círculo hay una relación que obsesionó a los geómetras. La cuadratura del círculo. ¿Puede construirse un cuadrado con exactamente la misma área que un círculo dado, usando solo regla y compás? La respuesta es no. Es matemáticamente imposible. Porque pi, la proporción entre circunferencia y diámetro, es un número trascendente.
No puede expresarse como fracción de enteros ni como raíz de ecuación algebraica. El círculo guarda un misterio que el cuadrado no puede capturar completamente. Lo divino no se reduce a lo terrestre. Lo eterno no cabe exactamente en lo temporal. La geometría misma lo demuestra. La proporción. La ley de la belleza. La geometría no estudia solo formas aisladas. Estudia relaciones entre formas. ¿Por qué ciertas proporciones se perciben como bellas y otras como discordantes? ¿Por qué algunos rectángulos funcionan visualmente y otros incomodan? ¿Por qué ciertas fachadas, ciertas pinturas, ciertos rostros se perciben como armoniosos? La respuesta está en la proporción. La más famosa es la proporción áurea. Pi, aproximadamente 1.618. Un rectángulo cuyo largo es 1.618 veces su ancho tiene una propiedad única. Si se le quita un cuadrado del lado menor, el rectángulo restante tiene exactamente la misma proporción que el original. Esta proporción aparece en la espiral de las conchas marinas, la disposición de las hojas en los tallos, las proporciones del cuerpo humano, la estructura de las galaxias. No es convención estética. Es estructura del cosmos. La belleza no es subjetiva. Es reconocimiento de proporción inherente. El alquimista estudia la proporción para percibir el orden. Ve que la belleza no es capricho, sino correspondencia con la ley. Para el alquimista, Phi es una ventana hacia la regularidad del cosmos. Su estudio es acto de reverencia. Para el hechicero, Phi es una palanca para mover voluntades ajenas. Su uso es acto de dominación. La misma ley matemática se vuelve, así, prueba de la orientación interior. ¿Busco conocer para alinearme o para instrumentalizar? El hechicero puede usar la proporción para manipular. Diseñar formas que atraigan, seduzcan, capturen la atención. Pero la usa sin reverencia, como herramienta de control. Los sólidos platónicos. La perfección tridimensional. El plano tiene infinitas formas posibles. Pero el espacio tridimensional tiene solo 5 sólidos perfectos. Formas donde todas las caras son polígonos regulares idénticos y todos los vértices son iguales. Solo 5. No 6, no 4. 5, necesariamente, por la estructura misma del espacio. Tetraedro. 4 caras triangulares. El sólido más simple. Asociado al fuego. Cubo, hexaedro. 6 caras cuadradas. El sólido más estable. Asociado a la tierra. Octaedro. 8 caras triangulares. Asociado al aire. Dodecaedro. 12 caras pentagonales. El más misterioso. Asociado al cosmos / diagonal éter. Icosaedro. 20 caras triangulares. Asociado al agua. Platón vio en estos 5 sólidos los bloques de construcción del universo. No literalmente, pero sí estructuralmente. Las formas perfectas que subyacen a toda forma imperfecta. Que solo existan 5 no es limitación arbitraria. Es necesidad geométrica. El espacio tridimensional no permite más sólidos perfectos. La ley lo determina. Estudiar los sólidos platónicos es contemplar los límites que la estructura del espacio impone. Es ver que no todo es posible, que hay un orden que restringe, que define, que hace que algunas cosas sean y otras no puedan ser. En un mundo que promete posibilidades infinitas, la geometría nos recuerda que la realidad tiene estructuras necesarias. No todo es posible. Los sólidos platónicos son el testimonio silencioso de que el cosmos no es un caos sin reglas, sino un orden con gramática precisa. Comprender estos límites no es restricción, sino liberación. Saber que es posible nos libera de perseguir lo imposible. La geometría corrupta. El hechicero conoce la geometría. La usa. Arquitectura de control. Los espacios pueden diseñarse para empequeñecer, para intimidar, para desorientar. El hechicero construye edificios que hacen sentir insignificante a quien entra. Usa la proporción no para elevar, sino para someter. Manipulación visual.
Los gráficos pueden distorsionarse para crear impresiones falsas. Ejes truncados, escalas manipuladas, formas que engañan. El número mentía en estadísticas. La forma miente en visualizaciones. Desarmonía deliberada. Espacios que incomodan sin que se sepa por qué. Proporciones que generan ansiedad. Formas que fragmentan la percepción. El hechicero puede usar la geometría para desequilibrar, no para armonizar. Reducción a lo utilitario. La geometría como mera herramienta de ingeniería. Medir, calcular, construir, sin contemplar qué se está construyendo ni por qué. La forma sin significado, el espacio sin alma. La geometría reducida a utilitarismo es el triunfo final del hechicero. No necesita prohibir la geometría sagrada. Basta con vaciarla de significado. Cuando la forma se separa del fondo, cuando el cálculo reemplaza a la contemplación, el espacio se vuelve mero contenedor, no expresión de orden. El ser humano habita entonces en cáscaras geométricas, no en templos. La geometría restaurada. El alquimista estudia la geometría para percibir la forma inherente a lo real. Contemplación de las formas puras. ¿Qué es un triángulo? No este triángulo dibujado, sino la triangularidad misma. ¿Qué es un círculo? No esta circunferencia imperfecta, sino la circularidad perfecta que la mente puede concebir pero la mano nunca trazar exactamente. Las formas puras no existen en el mundo material. Ningún círculo dibujado es perfectamente circular. Ningún cuadrado construido tiene ángulos exactamente rectos. Y sin embargo, la mente conoce la forma perfecta y reconoce su aproximación imperfecta. ¿De dónde viene ese conocimiento? ¿Cómo conocemos lo perfecto si solo vemos lo imperfecto? Esta pregunta, que Platón hizo célebre, no es curiosidad filosófica. Es el corazón del reconocimiento de que hay un orden que trasciende lo material, que la mente puede acceder a él, y que el mundo material es imagen de ese orden, no su fuente. Lectura del cosmos como texto geométrico. Las formas del mundo no son casuales. Los cristales tienen estructura. Los planetas trazan elipses. Las flores despliegan sus pétalos en espirales áureas. El cosmos está escrito en geometría. El alquimista aprende a leer ese texto. No para explotarlo, sino para reconocer en él la ley que lo sostiene. Construcción armónica. Cuando el alquimista construye, sea un edificio, un objeto, una imagen, lo hace según proporción. No por estética superficial, sino por comprensión de que la proporción correcta resuena con el orden del cosmos. La arquitectura sagrada de todas las culturas sigue principios geométricos precisos. No por convención, sino por reconocimiento de que ciertas formas alinean y otras fragmentan. Del espacio al tiempo. La geometría ha mostrado el número manifestado en el espacio. Forma, figura, proporción. Pero el número tiene otra manifestación. El tiempo. ¿Qué ocurre cuando el número no se extiende espacialmente sino que se despliega temporalmente? Aparece el ritmo. Aparece la secuencia. Aparece la música. La música, tercera puerta del quadrivium, no es arte de sonidos agradables. Es el estudio del número en el tiempo. Es la geometría hecha audible en lugar de visible. Las mismas proporciones que hacen bello un rectángulo hacen consonante un intervalo musical. La proporción 2.1 produce la octava. La proporción 3.2 produce la quinta. La proporción 4.3 produce la cuarta. El número rige el espacio, geometría, y el tiempo, música, con las mismas leyes. Conclusión. La forma como revelación. La geometría no es técnica de medición. Es el estudio de cómo el número invisible se hace forma visible. Es la demostración de que el espacio no es caos, sino orden. De que las formas no son arbitrarias, sino necesarias. De que la belleza no es convención, sino proporción inherente. Quien estudia geometría con los ojos del alquimista aprende a ver la ley manifestada en toda forma. Aprende que el cosmos es texto escrito en lenguaje geométrico. Aprende que la mente humana puede leer ese texto porque participa del mismo orden que lo escribió. El punto origina sin ocupar.
La línea conecta sin ocupar área. El plano despliega sin ocupar volumen. El sólido manifiesta la plenitud del espacio. Y en cada nivel, la misma ley. Proporción, relación, estructura necesaria. La siguiente puerta es la música. Si la geometría pregunta qué forma tiene el número, la música pregunta qué ritmo tiene. El número que se veía, ahora se escuchará. La proporción que era visible, ahora será audible. El espacio se convertirá en tiempo.